quiero que sepas que en el norte de Francia un joven siempre recordará a ese grande señor que es Manuel. Siempre, toda mi vida le recordaré. Son palabras dedicadas a su hermano Manuel, un hombre de 57 años que aparecía muerto en extrañas circunstancias dentro de su domicilio en Espinardo. Su repentina y dramática muerte conmocionaba a familiares y amigos. Meses después siguen pidiendo justicia. La muerte de Manuel sigue sin resolverse. Ocurría a finales de agosto en Espinardo, en Murcia. Una extraña mancha en el toldo de la vecina dio la voz de alarma. Inma Martín, buenas noches. Buenas noches, Alejo. Cuando los fluidos de la descomposición aparecieron en el toldo, los vecinos comenzaron a sospechar quién había realizado aquel crimen tan atroz. El cuerpo de Manuel aparecía en el lavadero de su casa, atado de pies y manos y envuelto en una manta. Los vecinos no tardaron en sospechar de una pareja que habían visto merodear por el edificio unos días antes. Me parecía un poco raro y no me encajaban. Dice, mamá, dice, esta gente, estos dos parecen un poco raros, extraños y raros. Tenía una pinta muy mala. Yo creo que si lo mataron, pasó algo, pasó esa misma noche, el domingo. Ese mismo joven de origen letón había producido un altercado en la urbanización una semana antes del trágico suceso. Un chico empezó a gritar y baja, no sé qué, tuvieron una disputa. Y la puerta, le pegaron una patada a la puerta y la rompieron. La última vez que vieron a la pareja fue en el trastero de la víctima. Lo único que yo vi. Estaban en el trastero y en su moto. Moto que desapareció y fue localizada en Francia tiempo después. El joven de 22 años fue detenido por la Policía Nacional y puesto a disposición judicial, aunque al final quedó en libertad con cargos. Fue entonces cuando se le perdió el rastro. Ahora una orden internacional de búsqueda y captura intenta dar de nuevo con su paradero. Uno de los primeros en conocer el trágico final de Manuel fue su hermano Ramón, que recuerda con muchísimo sentimiento cómo se enteró de la noticia. La chica que iba a limpiar, dice que fue a entrar a su casa, dice que no puedo entrar, y me llamó y dice que por el piso de tu hermano cae sangre. Y entonces ya fue cuando, lo que te he comentado antes, llamé al 112. Yo cuando iba llegando con el coche desde lo lejos y vi, porque yo pensé, digo, a lo mejor un bote de pintura que se ha volcado o algo, y vi que eso eran restos humanos, pues ya me dio un golpe, un mal presentimiento. Del dormitorio, la ventana da al lavadero, lo sacaron por ahí, y conforme cayó se quedó cabeza abajo y pies para arriba, así, una postura grotesca. Me pongo en su piel lo que tuvo que pasar y no me lo puedo imaginar. Los dos sospechosos de la muerte de Manuel llevaban varios días viviendo con él en su domicilio, una práctica que la víctima solía utilizar ofreciendo alojamiento en una web. Mi hermano tenía contacto con gente extranjera y lo alojaba en su casa, y luego él se iba fuera y también lo alojaban. Hacían intercambio de... Con surfing, sí. Contactaban en internet, lo alojaban, y luego cuando él viajaba en verano, pues le hacían lo mismo, y lo alojaban gratis. Vino una pareja y se alojaron en su casa y presuntamente lo asesinaron el 27 de agosto. Yo se lo decía, digo, ¿cómo metes a gente que no conoce, la has conocido por internet, le das la llave de tu casa? No, yo contacto con gente buena, son buena gente. Hasta que al final este último pues no era tan bueno. El Couchsurfing es un nuevo sistema en el que podemos ofrecer u obtener alojamiento gratuito cuando visitamos una ciudad. Se trata de una práctica americana que ya lleva algunos años realizándose en nuestro país. Tras el horrible suceso, la Policía Nacional consiguió detener al sospechoso, pero una decisión judicial le dejó en libertad. Ahora, una orden de búsqueda y captura internacional intenta localizarlos. Los hermanos de Manuel piden justicia y que la muerte de su hermano no quede en el olvido. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando al mes su señoría lo excarceló?
Y esa es nuestra indignación. Y le retiró el pasaporte y con la obligación de presentarse en el juzgado. Lo liberaron viernes, lunes no se presentó en el juzgado, martes tampoco, y jueves a la representación de los hechos, a la reconstrucción de los hechos tampoco no se presentó. No entendemos por qué lo ha soltado. Cuando había suficientes indicios para haberlo por lo menos retenido. Desde luego la policía, un trabajo fenomenal, un trabajo excelente, un interés, vamos, nada más que tengo buenas palabras, es que se están portando de maravilla, tienen muchísimo interés. Tenemos miedo de que la jueza dé carpetazo al asunto y se cierre el caso, que sería algo pues muy doloroso y muy indignante. La familia, por tanto, pide avances. ¿Sospechan de alguien? La familia desde el principio sospecha de esta pareja letona que ya en diciembre, no lo habíamos comentado, en diciembre ya se habían alojado en casa de Manuel. Manuel ya lo conocían de antes. Sí, a través de esta misma plataforma. Le robaron una serie de cosas y Manuel los denunció, pero unos 3 meses después les quitó la denuncia. ¿Y le volvió a alojar en agosto en su casa? Volvieron a su casa. Ramón, el hermano de Manuel, comió unos días antes de su muerte con él en casa y también le estuvo contando que habían vuelto a casa, que los volvía a tener alojados, que los quería echar, pero bueno, ellos no se querían ir. Entonces no sabemos si a partir de ahí comenzó el conflicto que acabó al final tan trágicamente para Manuel. Cuando detienen al ciudadano letón, encuentran además objetos que son de la vivienda de Manuel. Efectivamente, a Manuel le detienen en Valencia por unos hurtos. Al letón. Al letón. Le detienen en Valencia por una serie de hurtos y localizan también una serie de objetos que eran de Manuel, entre ellos la llave de su coche. Al parecer intentaron en un principio, tanto él como la chica rubia a la que también se busca, su pareja, intentaron irse en su coche, pero no consiguieron poner en funcionamiento el coche. Robar no significa matar. Además, ¿qué es lo que arrojó la autopsia? ¿Fue concluyente? En la autopsia no se ha podido determinar cuáles fueron las causas exactas de la muerte de Manuel, puesto que ya llevaba varios días muertos y bueno, la descomposición que tenía pues no arrojó datos suficientes para saber cómo murió, si fue natural o fue de forma agresiva. Por la forma de localizar el cuerpo se presupone que fue una muerte violenta. Y que hubo uso de la fuerza. Pues estaremos muy atentos a ver si hay avances. Nos quedamos con esa llamada de la familia que pide que, por favor, se avance en esta investigación y que haya resultados. Y ahora nos vamos a otro asunto. Asuntos con tirón, como por ejemplo el robo de un colgante en la ciudad de Murcia. Así amanecía la plaza del Cardenal Belluga este martes. Un hombre se encaramaba al tejado de la catedral reclamando una cantidad de dinero que, según él, le habrían estafado. Se trata de un hombre de nacionalidad rumana que, al parecer, tiene problemas mentales. Se vivían momentos de gran tensión y los vivíamos nosotros también durante esa mañana, pendientes de la pantalla y de cualquier movimiento que realizase el protagonista de esta historia. Una historia, Alejo, que afortunadamente terminó de la mejor manera posible. Intensas horas de negociación que finalizaron como van a ver. Pasan las 8 de la mañana cuando los viandantes se percatan de que hay alguien encaramado al tejado de la catedral. Había un señor sentado, estaba fumando un cigarro y cuando ha terminado se ha puesto de pie. Hace una señora diciendo, oye, que hay un Spiderman aquí en la catedral, y de repente nos hemos asomado y estaba el hombre allá arriba. Las esquinas se llenan de curiosos y se activan los protocolos de actuación. Tras varios minutos, el hombre empieza a hablar con otra persona. Es el negociador de la Policía Nacional de Murcia. Intenta hacerle entrar en razón, pero la situación es muy complicada. Cuando yo me acercaba, más de lo que él consideraba prudente, amenazaba con tirarse
con lo cual yo tenía que retroceder. La tensión se palpa en el ambiente, dice sentirse estafado y reclama su dinero. Hasta el lugar acude el cónsul de Rumanía para ayudar en las tareas de negociación. Él quería una serie de condiciones para bajar y bueno, se le ha hecho ver que sus condiciones se cumplían y de eso se ha encargado el cónsul. Tras ver su deseo cumplido, baja por su propio pie del tejado. Un desenlace feliz en el que no ha habido que lamentar víctimas. Tras más de 2 horas encaramado a la catedral, Valentín decidió bajar, pero no crean que terminó aquí el conflicto, y es que al parecer no le hizo mucha gracia lo que había dentro del sobre. Bajó pensando que ya tenía su dinero, pero solo se trataba de una estrategia para conseguir el objetivo final. Se le ha hecho creer una situación que permitiera que bajara y dejara de poner en riesgo su vida. Y es que en el sobre no había nada, estaba vacío, pero él no lo supo hasta encontrarse en el hospital. ¿Cuál fue su sorpresa al descubrir que le habían engañado y esta vez de verdad? Ha generado algún desorden, alguna alteración del orden público y además se ha lanzado contra algún agente de la autoridad, por lo cual se ha procedido finalmente a su detención. Tras pasar la noche en el calabozo, quedó en libertad y así terminaba su peligrosa aventura con una multa por resistencia y desobediencia a la autoridad. Valentín exigía una cantidad de dinero que presuntamente le habría estafado su abogada. Con ella pudo hablar un compañero y así explicaba lo que había sucedido. Él ha sufrido un atropello cruzando la autovía en Castellón de la Plana. Estaba en un procedimiento abierto ya que la persona que lo atropelló no paró. Entonces, un delito penal por omisión de deber de ayuda. Ha recibido una cantidad a cuenta y se fue a Rumanía, se lo gastó, volvió otra vez aquí y el día 23 fue visto por forense y estamos esperando el certificado médico legal. ¿Había amenazado con hacer este intento de suicidio antes? No. Es para atraer la atención. Alguien muy importante en este tipo de situaciones es el negociador. Se encarga de establecer contacto con el individuo y ayudarle a buscar una solución para intentar ponerle a salvo. Hay muy pocos en España y uno de ellos está aquí, en nuestra región. Con él pudimos hablar tras terminar de negociar con Valentín y nos estuvo contando cómo es su trabajo. Lo que nosotros tratamos en un primer momento es rebajar las emociones que tiene este individuo, porque pensamos que no se puede modificar la conducta de una persona en tanto en cuanto su nivel de emociones sea muy alto. Solo cuando lo hemos conseguido es cuando procuramos modificar la conducta y hacerle ver cuál es la salida, cuál es la mejor actuación que puede tener con nosotros y de alguna manera solucionar el problema. Es indudable que existe porque a veces tienes que trabajar en ambientes duros, como ha sido el de hoy, en un tejado de una catedral, o con individuos con problemas psiquiátricos que uno nunca sabe cuál es la respuesta que pueden tener. Hace varios años, un atrincheramiento que hubo en el edificio de los 9 pisos, sí que hubo un momento en que el individuo atrincherado no respondía a ninguno de los estímulos que yo le estaba mandando. Incluso cuando me acerqué, pues me encañonó con la pistola y fueron unos momentos realmente duros. Un caso que ha llamado la atención en todo el país, lo de este señor. Pero la pregunta sería, ¿entonces este hombre tiene algún problema mental? Pues de momento se están esperando las pruebas forenses que se le realizaron hace unos días, como bien decía su abogada. En Rumanía parece ser que sí que le hicieron unas pruebas y certificaron que tenía una serie de problemas mentales, pero bueno, estamos a la espera de que lo confirmen aquí en España. ¿Y qué pasó después de todo esto? ¿Qué pasó con este hombre? Pues una vez en el hospital, él exigió el sobre con el dinero que le había confiado el cónsul de Rumanía y al ver que realmente se trataba de una mentira, que realmente no había el dinero que él quería, se enfrentó a los agentes que estaban allí custodiándolo en el hospital. Quiero que sepa que en el norte de Francia un joven siempre recordará a ese grande señor que es Manuel. Siempre, toda mi vida le recordaré. Son palabras dedicadas a su hermano Manuel, un hombre de 57 años que aparecía muerto en extrañas circunstancias dentro de su domicilio en Espinardo. Su repentina y dramática muerte conmocionaba a familiares y amigos. Meses después siguen pidiendo justicia.
La muerte de Manuel sigue sin resolverse. Ocurría a finales de agosto en Espinardo, en Murcia. Una extraña mancha en el toldo de la vecina dio la voz de alarma. Inma Martín, buenas noches. Buenas noches, Alejo. Cuando los fluidos de la descomposición aparecieron en el toldo, los vecinos comenzaron a sospechar quién había realizado aquel crimen tan atroz. El cuerpo de Manuel aparecía en el lavadero de su casa, atado de pies y manos y envuelto en una manta. Los vecinos no tardaron en sospechar de una pareja que habían visto merodear por el edificio unos días antes. Me parecía un poco raro y no me encajaba. Sacos de abono, ventiladores, máquinas de aire acondicionado y plantas, muchas plantas. Todo esto y más se encontró la Benemérita en varias viviendas de la calle Locomotora, en la pedanía murciana de Cabezo de Torres. Los vecinos tenían constancia de estas actividades ilegales y ya habían dado parte a la Guardia Civil. Yo fui 3 veces al cuartel a decírselo a la policía, puesto que no podíamos vivir, que teníamos niños pequeños con el tráfico de droga que había aquí. En total 5 viviendas registradas en las que se incautaron centenares de plantas de marihuana y todo un entramado eléctrico que los operarios tardaron horas en desmontar. Poco le interesaba al residente el importe de las facturas obteniendo la luz de manera ilegal. Mientras, los vecinos observaban con expectación desde la calle cómo su deseo se hacía realidad. Y es que las actividades de este inquilino no les aportaban ninguna seguridad. Miedo mucho, porque por aquí pasaba gente muy rara y yo he pasado mucho miedo. Con estas notas, quién sabe si pensaba mudarse o ampliar su producción. Ahora su futuro depende de la justicia. La Guardia Civil desmantelaba esta organización gracias a la ayuda de los vecinos, que presenciaron con expectación y júbilo toda la actuación de la Benemérita, aunque al final no quedaron muy conformes con las detenciones efectuadas en ese momento. Lo que no veo justo que se lleven a un detenido cuando Jesús es el responsable de todo. Es responsable de todo porque él sabía que había toda la droga en el piso. Lo del Cabezo fue un jueves. El viernes, horas después, la Guardia Civil daba otro golpe al narcotráfico, esta vez en Bullas. Estos son los 3 arrestados que esperaban sentados y engrilletados en el porche del chalet, mientras el Instituto Armado les desmantelaba el chiringuito. Una intensa mañana para la Benemérita, que finalmente se llevaba a los 3 detenidos y dejaba a los operarios terminar con la tarea. Parece una tranquila casa de campo, pero entre sus muros de hormigón y olivos se ocultaba algo más. Y la Guardia Civil lo descubrió. Así lo corroboraban también estos 3 detenidos que esperaban sentados mientras la Benemérita se encargaba de desmontar todo el sistema que había en el interior de la vivienda. A los vecinos les pillaba por sorpresa. Me he encontrado la policía local, la Guardia Civil y la protectora de animales aquí llevándose algún animal. Concretamente un American Stanford que protegía la casa y el valioso tesoro que sus dueños guardaban en el interior. Algunos sabían de las actividades ilegales que se realizaban en el chalet, otros sospechaban por el comportamiento del nuevo inquilino. Cosas raras se ven de que no es normal de que los vecinos no tengan ninguna relación, pero que había algo dentro de eso no. Y lo único que se veía salir y entrar. Aunque esa mañana los únicos que entraban y salían eran los agentes que finalmente se llevaban a los 3 detenidos al cuartel a la espera de pasar a disposición judicial. Registros en Cabezo, otro en Bullas. ¿Qué relación hay entre ambos grupos de registros? Pues exactamente la relación no podemos saberla porque la investigación continúa abierta y está bajo secreto de sumario, pero sí que se podría sospechar que se tratase, tanto en el piso de Cabezo de Torres como en el chalet de Bullas, de zonas de producción para una misma organización de narcotraficantes. Y por ejemplo, el cómputo final, ¿cuántos son los detenidos que han caído en estos registros? Pues finalmente hubo 3 detenidos el jueves por la noche en Cabezo de Torres y el viernes por la mañana otros 3 detenidos que eran los que veíamos en Bullas. De momento solamente hay uno en prisión provisional, que se trata de un hombre de nacionalidad china, que era uno de los inquilinos de los pisos que había en Cabezo de Torres. ¿La operación continúa abierta? La operación continúa abierta y bueno, nos pueden dar muchos más datos de aquí a unas semanas. Bueno, pues habrá que ver si hay más registros relacionados con este caso. Continuaremos. Imagínense limpiando su establecimiento y que de repente se encuentren con un ladrón dentro. ¿Qué harían? La propietaria de esta joyería de Murcia no se lo pensó 2 veces.
Su actuación está en el límite entre la peligrosidad y la valentía. Una cosa inconsciente, porque no sabía si llevaba arma o no, pero es que son reacciones instintivas que no sabes cómo va a reaccionar. Y es que cuando van a robarte haces cualquier cosa para proteger lo tuyo. Esta propietaria estaba limpiando su joyería cuando sorprendió a un intruso intentando obtener su botín. ¿Y cuál fue su reacción? Retenerle. Yo cuando entré, pues me veía un hombre aquí detrás del mostrador, agachado, abriendo los cajones. Forcejeamos con él, porque quería irse, nos lo dejamos irse, porque yo no sabía lo que había cogido. Poco tardaron los agentes en llegar y hacerse cargo de la situación, aunque fue tan rápida la actuación de esta mujer que ni siquiera el mangoneador tuvo tiempo de apropiarse de nada. Eso sí, debajo de esta capa de valentía también había mucho miedo. El susto fue monumental y es lamentable que uno tenga que estar trabajando con miedo. Una situación que espera no tener que revivir de nuevo. No ha sido el único robo en una joyería en este último mes. Otras 2 sufrieron robos el pasado mes de octubre y unas semanas después han localizado a los ladrones. Fueron identificados por la policía, era un varón y una mujer, que ya digo, hicieron 2 hurtos en 2 localidades distintas en un mismo fin de semana, y la semana pasada han sido detenidos en Sabadell, los ha detenido la policía en Sabadell, y además los han detenido con objetos robados, con joyas robadas, posiblemente algunas de ellas pertenecientes a los delitos que habían hecho aquí en la región de Murcia. Que pongamos el control fuera, que si pasa un problema y porque siempre son los mismos que están fuera, si saben que las personas son conflictivas, que no nos dejen aquí. Porque yo estoy trabajando y no estoy haciendo otra cosa. ¿Tienen miedo ante esta situación? Sí. Incluso me planteaban dejar la cafetería por eso. Pues ya escuchaban a Adriana, ella no tiene una joyería ni le han robado, pero un energúmeno le ha destrozado el escaparate. Ella afirma que es una persona conflictiva y no entiende cómo siempre está en la calle armando conflicto. Sin mediar palabra, sin explicación, ni siquiera era cliente de la cafetería, tan solo se acercó y actuó. Se escuchó un golpe y me dijeron que me apartara porque la ventana, o sea, tiró esa ventana, la tiró hacia aquí, la rompió y rompió la vitrina. Ocurrió tan rápido que tardó unos minutos en asimilar qué había pasado. El estruendo fue lo que más nos asustó. Ya cuando vimos que no había nadie herido, que la persona que estaba ahí tampoco había sido nada, pues ya no. El presunto agresor estuvo merodeando por la zona hasta que uno de los clientes del bar le reconoció. Fue entonces cuando emprendió la huida. Pero que él sí que vio que le había pegado una patada a la ventana, le vio con la patada y la rompió. La policía local comenzó una persecución que acabó en la orilla del río Segura cuando el supuesto autor se lanzó al agua para eludir la acción policial. Ha cruzado el río a nado hacia la otra orilla, pero bueno, al otro lado del río una patrulla motorizada le ha localizado. Empapado y detenido, así terminaba la noche este temerario provocador. Un perturbador que finalmente acabó mojado y detenido. Este individuo tiene una orden prohibiéndole la entrada en el territorio nacional. Por lo tanto, ha salido del país, pero se le obliga a que no puede entrar. Pues lógicamente, la ha incumplido y seguía, por lo visto, según lo comentado, en fin, actuando de una manera poco reglamentaria e incluso ilegal. Pues un caso que, por fortuna, acabó con el detenido. Afortunadamente y sin más incidencias. Pues nos quedamos ya sin programa, Inma Martín, muchas gracias por todo. Muchas gracias y ustedes no se confíen. ¿Quién sabe si pueden ser los próximos protagonistas de nuestro programa? Y si es así, lo verán, pero será ya la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, para cualquier suceso, código 112.